Sergio, bueno, vamos a hablar de la pereza y veo que vas a arrancar por un libro que debo confesar que a mi papá, a mi viejo, le encantaba, lo mencionaba muchísimo. Bueno, justamente Paul Lafargue, El derecho a la pereza, es un libro escrito en 1880 y es un libro eminentemente marxista. Y tiene un motivo, se está oponiendo a la cultura del trabajo, que en esa época era tremendo. Estamos en el proceso de la segunda revolución industrial. Hablamos de gente que trabajaba entre 12 y 14 horas por día. Claro. ¿Y la pereza como sinónimo de ocio? Como sinónimo de ocio, pero el ocio, recuerden que pedían 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de sueño. Pero acá es como una cultura distinta. Lo que está diciendo es, hay un derecho a trabajar, pero también hay un derecho a no querer trabajar. Y acá tenemos un poco el contexto de lo que eran las fábricas de esa época. Ahora, ¿quién era Paul Lafargue? Es interesante. Claro, porque dijiste marxista, y él era marxista full. Y era yerno de Marx. Exactamente, se casó con Laura, la hija de Marx. Estuvieron durante mucho tiempo juntos y como nota de color podría decir, ¿saben cómo terminaron sus días? Ya eran viejitos. Sí, increíble eso. Hicieron un pacto y los dos se tomaron y se fueron. Se fueron, sí. ¿Se suicidaron? Se suicidaron. ¿Con muerte veneno? digna. Con veneno. Pero tenían 80 y pico de años cada uno y lo hicieron como con mucha entereza. Una elección de vida. Ah, una elección de vida. O una elección de muerte, eligió su propia muerte. Como la otra columna de la muerte que... Acá tenemos a las planchadoras. Son jornadas laborales extenuantes y venir a escribir este libro es no decir, bueno, seamos todos vagos, no va por ahí. Va como una especie de decir, hay también derecho a no hacer nada. O por lo menos a hacer otras cosas. Ahora, si uno empieza a rastrear el origen histórico de lo que se llama el ocio, esto por ejemplo, estamos en la época de la antigua cultura clásica griega, y había dos corrientes, una del hedonismo, que decía, no que el placer era bueno, decía que lo mejor que te puede pasar es el placer, que es el centro de toda la vida. El placer mismo. El placer mismo, y no el placer mental, el placer corporal, los hedonistas, y al mismo tiempo había otro hombre, que miren, hay una foto de él, Epicuro, que justamente decía, para ser feliz lo primero que hay que tener es ausencia de deseos. Claro, renunciar al placer, ¿no? Los ascetas. Los ascetas son otros. Esto es epicúreos que dicen no desear. Entonces, si no deseas, no te vas a decepcionar. Y justamente también vivir en esa cultura del placer. Ahora, acá tenemos el gran cambio en la cultura del trabajo, que es la época medieval, pero el relato bíblico. El relato bíblico de la expulsión del paraíso. Donde ahí sí era ocio, placer, todo placer, pero no, ahora nos expulsaron del paraíso por el pecado y hay que trabajar. ¿Cuál fue el castigo? Claro, ganarás el pan. Claro, a la mujer en realidad a parir con dolor y al hombre a ganarse el pan con el sudor de su frente. Exacto. Entonces quedó asociado trabajo a castigo. Trabajo a castigo. Y al mismo tiempo como castigo divino. Entonces no es un castigo que podés decir, bueno, nadie me ve. No, es un castigo divino, lo tenés que cumplir. Y la cultura del trabajo, en realidad, empieza a emerger, porque si bien es verdad que el cristianismo condenó y te puso como castigo tener que trabajar, por otro lado, no era el cristianismo la cultura más adecuada para el inicio de lo que iba a venir, que era el capitalismo. Estamos hablando ya, avanzado muchísimo el tiempo, estamos hablando siglo XVII, siglo XVIII. Y este hombre, Max Weber, escribe La ética protestante y el espíritu del capitalismo, porque hay un cambio. Lutero crea el protestantismo. Tenía una pequeña traba, el cristianismo, que era que, ¿ustedes se acuerdan que había dicho, como castigo Jesús, había dicho, va a ser más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un mercader entre en una iglesia? Sí, siempre me costó igual la interpretación. Bueno, entre otras cosas, digamos que no era muy querido el mercader. El mercader no estaba muy bien valorado y por lo tanto el espíritu de lo que ellos llamaban usura, es decir, de hacer dinero, el de trabajar, estaba tratando de ser acotado. Estaba el día domingo que había que descansar, un montón de jornadas a lo largo del año, fechas religiosas en que no había que trabajar. En cambio el protestantismo, según Max Weber, era más acorde al capitalismo. Era más adecuado. Hay que laburar. Sobre todo porque se asoció trabajo a servicio a Dios. Es decir, mi forma de hacer una ofrenda a Dios es trabajando. Y trabajando 12 horas, 14 horas. Es como que le dio el sustento ideológico. Le dio el sustento ideológico para que se pueda trabajar sin parar, pensando que estás haciendo una obra divina o sagrada. Ahora,
tenemos una versión argentina. Claro. Tenemos una versión argentina. Esta película en la que ustedes no pueden creer, pero este es Norman Brisky y ella es Norma Aleandro. Hicieron en 1969 una película que se llamó La Fiaca. Y la fiaca, que es una palabra italiana, muy lunfardo argentina, que es... La fiaca, como, digamos, etimología, es aquel que porque hace mucho que no come, está flojo, no tiene fuerza. Después quedó como tengo fiaca. ¿Qué fiaca? Tengo fiaca. Claro. Veamos un minuto de esta película, ¿les parece? Dale. ¿Qué haces que no te levantas? No me levanto. ¿Cómo? Que no me levanto. Que no. ¿Cómo que no te levantas? No tengo ganas. ¿Ganas? No tengo ganas de ir a trabajar. Dale, Néstor, me estás cargando. ¿Querés levantarte de una vez? No, en serio. No voy a la oficina. ¿Y por qué no vas a ir? Porque tengo fiaca. ¿Fiaca? Sí, señor. Fiaca. No tengo ganas de ir y listo, no voy. ¿Así porque sí? Porque se te da la gana. Ni más ni menos. No puede ser, Néstor, son las 7:10. Vas a llegar tarde. No voy a llegar tarde porque no pienso llegar. Ah, muy lindo. ¿Y qué vas a decir? ¿A quién? ¿Cómo a quién? ¿No pensás avisar? No. ¿Pero estás loco? ¿Qué te pasa? Escúchame. ¿Te pasa, Néstor? ¿Te sentís mal? ¿No me lo querés decir? No. No tengo ganas de ir a trabajar. Tengo fiaca. ¿Tan grave te parece? Nunca te pasó. ¿Es la primera vez? Bueno, algún día tenía que ser. Vos estás enfermo. Yo llamo a la oficina para que manden el médico. Ni se te ocurra. Es buenísimo. Ni se te ocurra. Tengo fiaca. Y el otro momento dice, no tengo derecho a tener fiaca. Y justamente ahí pone el dedo en la llaga, porque no es que dice, vamos a mentir, vamos a poner una excusa y hoy no voy a trabajar. Abiertamente dice, tengo fiaca. Y entonces ahí es donde entra lo interesante. Vivimos inmersos en una cultura del trabajo. Sí. Que encima todo el día falta trabajo. El trabajo es, ¿cómo decía el trabajo dignifica? Y la fiaca fortifica. Sé que queda raro, pero mi abuelo tenía un cuadro en su oficina de trabajo, en realidad, que estaba ahí adelante de todo, además, que era el trabajo dignifica y la fiaca fortifica. Me encanta. Cosa que debe ser cierta, porque eso que el trabajo dignifica puede ser, ahora hay ciertas jornadas de trabajo en ciertas condiciones que conocemos que son muy denigrantes, y romper con la cultura del trabajo, sobre todo porque hay gente que lo necesita ahora. Entonces, cuesta hablar de este tema, es un tema que se habla poco, sin embargo, a partir del siglo XIX se habló y se habló mucho, y si ahora tenemos en cuenta cómo son las jornadas laborales, acá tenemos una persona que está en un contexto de ocio y gran confort, y capaz que lo que está mirando ahí es algo de la oficina. Los mails, ¿no? Los mails, las redes sociales. Desconectate de los mails. Es interesante ver históricamente cómo llegamos de una cultura del ocio, del hedonismo, una cultura del trabajo, y no poder ver que uno a veces tiene derecho a decir, no tengo ganas de trabajar. ¿Y esto qué es? ¿Esto quién es? Este es el último libro de mi viejo. La pereza y la celebración del humano. Van a pensar que mi familia son todos fiacas, porque mi abuelo decía, la fiaca fortifica. Igual me acuerdo mucho... Tiene que ver con eso, ¿no? Con la celebración del humano. El título te lo dice. Sí, mi viejo siempre mencionaba el hecho de que la filosofía y por lo tanto la ciencia nació gracias a que muchos pensadores, debido al excedente económico que surgió en Grecia, pudieron empezar a reflexionar mientras hacían fiaca, ¿no? Y la idea de la defensa de la pereza era más la pereza para cultivar el arte, la ciencia y el espíritu, digamos, ¿no? Era un poco en esa línea. Claro, porque uno puede decir, muchas personas, muchísimas, no tienen el trabajo que quieren. Claro. Pero muchos sí. Y esas personas están trabajando en algo que los hace feliz. Pero aún en ese caso, existe algo, y ese es el objetivo de este informe, algo que se llama derecho a la pereza, y de eso quería hablar hoy. Sergio, gracias. Siempre nos traes temas muy interesantes. Ya hablamos de la muerte, ahora hablamos de la importancia de la pereza y de qué nos trae eso. Así que, excelente. Nos sorprendes. No nos podemos quejar. Espectacular. Y me encantó ver la foto del último libro de mi hijo, que además tiene una dedicatoria preciosa para toda la familia. Así que nada, me encantó. Gracias, Sergio. Bueno, nosotros nos vamos a descansar, hacer un poco de pereza en el corte, pero quédense ahí porque enseguida viene el Club del Nerd y va a estar buenísimo. Ya venimos. Es nano, es mega. La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia.